preparados para contar la verdad. La mayor deuda de todos los niveles de gobierno es la seguridad. Uno de los objetivos es combatir actos delictivos. Cuando la verdad se investiga, la mentira tiembla. Yo tengo otros datos. No les gusta la crítica, pero hay cosas que se tienen que decir. Que no es falso, pero se exagera. Es cuestionar, es pensar distinto. Cuando la política se mide ante la justicia. Así las cosas. Dice lo que otros quieren ocultar. Ocho de la mañana con 1 minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana. ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenido, bienvenida a esta jornada informativa. Hoy de martes que parece lunes, pero no le hace porque el miércoles ya va a ser viernes. no se crea este chistorete para echarnos porras y arrancar en este día en el que el clima cambió de manera radical. Ayer con calorcito y el día de hoy con un frío que se siente como si fuera invierno, previo al equinoccio de primavera que llegará este fin de semana entre el 20 y el 22. Pues ya estaremos prácticamente en otra estación del año, aunque pues dicen los de antes que ahora las estaciones ya ni se parecen, ya no se identifican, pero bueno, nosotros seguiremos insistiendo en que pues los días suenen y se vean y se escuchen cada vez mejor. Le agradezco mucho que se quede en esta sintonía, la de W Radio, y esto es Así las Cosas Querétaro. Usted nos escucha a través del 1310 de amplitud modulada en la zona metropolitana, el 90.1 de frecuencia modulada en la zona conurbada, en San José Iturbide y un poquito más allá, y por supuesto a través de distintas redes y plataformas digitales. Yo soy Claudia Ivonne Hernández Torres y le estaré acompañando hasta las 10 de la mañana con la información más importante generada en el estado de Querétaro. Y si me lo permite, vamos arrancando con un rápido resumen de lo que le estaremos compartiendo en este día. Con el arranque de las negociaciones para la renovación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en el país, asegura que existe confianza para que se renueve este acuerdo, y esto justo en medio de una crisis internacional que se está viviendo a propósito de la guerra en Medio Oriente. Por lo pronto, escuchemos las declaraciones del presidente nacional de la Coparmex. Y sí consideramos que es un tema que se va a revisar, no sabemos bien bajo qué condiciones, pero sí hay la confianza de que se renueve este Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, México y Canadá. Secretaría del Trabajo del Estado alerta sobre ofertas de trabajo falsas que se están difundiendo en redes sociales. Dice que mantienen comunicación constante y permanente con la Policía Cibernética para alertar sobre todo a los jóvenes, que son los que se han dejado engañar por estas empresas que son más bien pues organizaciones, en muchos casos, organizaciones delincuenciales que están pues reclutando jóvenes en distintas partes de la República Mexicana. Para que una empresa pueda participar con nosotros y podamos publicar sus vacantes en la plataforma de empleo, previamente nos tomamos toda la certeza de que cumpla con una regulación, no solamente en el tema laboral, sino fiscal. Y en otras cosas, el municipio de Querétaro ha clausurado ya hasta 75 establecimientos en lo que va de este año, solamente en este año, casi todos antros y bares. Permanente, estamos trabajando de manera frecuente para garantizar, como lo instruyó Felifer Macías, que los espacios de diversión sean espacios seguros, que sean espacios en orden. Espacios seguros y espacios en orden, y es que seguramente usted recordará, y lo hemos platicado aquí en reiteradas ocasiones, la lección que dejó Cantaritos fue una lección muy dolorosa y a la que el municipio y las autoridades estatales le han impreso una serie de estrategias y protocolos para evitar que vuelva a suceder este tipo de circunstancias. Y vámonos con otras cosas. De acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
En enero del 2026, solamente en enero del 2026, se registraron en Querétaro 6 víctimas de violación equiparada, 7 víctimas de violación, 15 de acoso sexual y 36 víctimas de abuso sexual infantil. Esto según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que confirma la postura de Feminismo para Todas, que ha insistido en que el tema de la violencia sexual en contra de menores, sobre todo, se está disparando en el estado de Querétaro. Se les ofrecen respuestas parciales, burocráticas o simbólicas que no responden a la gravedad de la violencia que enfrentan. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro sale a su propia defensa. Grisel Muñiz, presidenta de este instituto, declara que el 56.5% del total del presupuesto que tiene este instituto, pues se corresponde al financiamiento público destinado a los partidos políticos, y lo que el Instituto Electoral tiene como parte de sus finanzas directamente, pues es apenas el 0.4% del presupuesto de egresos de todo el estado, por lo que dice Grisel Muñiz, se aleja mucho de ser un instituto costoso. Y esto después de las críticas que han levantado ámpula que hiciera la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, la semana pasada, a propósito de la defensa de su famosísimo Plan B, a propósito de la reforma electoral. En nuestro caso, por ejemplo, el 56.5% del presupuesto que solicita el Instituto Electoral del Estado de Querétaro corresponde al financiamiento público destinado a partidos políticos. Entonces, esto también siempre hay que tenerlo en consideración. Y bueno, en otras cosas, regresamos a las informaciones del municipio. En lo que va de la actual administración, se han hecho por lo menos 201 exhortos a propietarios de predios baldíos para que realicen la limpieza. Y esta información el día de hoy cobra relevancia porque se han incrementado considerablemente los incendios en esta temporada de estiaje, y parece ser que la gran mayoría de estos incendios han sido precisamente en lotes baldíos que no se encuentran pues en debidas condiciones, y dice el municipio, hay que atacar y hay que prevenir. Aquí parte de las declaraciones. De los que no cumplieron, 58, iniciamos procedimiento administrativo para sancionarlos. De estos 58, 19 aún sigue el trámite del procedimiento. La zona arqueológica de El Pueblito, allá en el Cerrito, será, recibirá una cantidad importante de personas el próximo 21 y 22 de marzo, cuando ya le adelantaba en el arranque de este noticiario, pues que se anuncia el equinoccio de primavera. Y es muy común, muy tradicional que mucha gente llegue a la pirámide del Pueblito, y pues dicen que esperan una jornada intensa, visitantes de poco más de 3, 4, 5 estados de la República Mexicana, y calculan que serán por lo menos unos 5,000 visitantes los que se encuentren este fin de semana ahí en la pirámide del Pueblito. Y en la información de carácter nacional e internacional, déjeme compartirle que en la información de carácter internacional, pues los aliados de Estados Unidos, según Israel anunció haber eliminado a Ali Larijani, figura clave del régimen iraní desde hace décadas y actual jefe del Consejo Superior de Seguridad, así como un general de milicia de los Guardianes de la Revolución. Si se confirma la muerte de Ali Larijani, sería un duro golpe para el régimen, ya que es una pieza clave en la República Islámica y uno de los ideólogos. Irán hasta estos momentos no ha confirmado esta información, pero esto agudiza la crisis en esta, yo digo, absurda guerra creada por Estados Unidos para abonarle a sus propios intereses. Pero bueno, esa es mi opinión muy visceral de lo que está sucediendo en Medio Oriente. Vámonos al corte, son las 8 de la mañana ya con 10 minutos. Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Continuamos.
Bueno, pues hoy es martes y como todos los martes se encuentran aquí ya reunidos quienes son representantes de estas cámaras, las cámaras más importantes, me parece, del estado de Querétaro, Coparmex, con Betty Hernández Rojas. Mi querida Betty, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Siempre honrada con la oportunidad de estar en este micrófono. Muchísimas gracias, mi querida Betty. Y Alfredo Sagún, que está por llegar. El tráfico, ya sabe, está terrible. Y hoy, que es martes, que parece lunes, pues a todos se nos hizo seguramente más tarde que los lunes. Así que ahorita Alfredo se va a incorporar con nosotros. Así que pues hoy vamos a platicar sobre lo que significa en estos momentos una crisis armamentista, una guerra generada por Estados Unidos, y lo digo así, me parece que es una guerra generada por Estados Unidos en alianza con Israel en contra de Irán. Suena lejos, pero creo que, y justo lo platicábamos fuera del aire, justo esta guerra está dando una muestra de la forma en cómo en América Latina, ya lo había platicado en otro momento con uno de nuestros analistas, cómo en América Latina y particularmente en México esta guerra puede pegar y pegar fuerte. No solamente es un tema de pues de energías, sino de cómo ese suministro energético, como le está pegando a Cuba, por ejemplo, toda proporción guardada, no tenemos punto de comparación, pero hoy Cuba está viviendo una situación de crisis terrible a propósito del petróleo y de lo que se genera a partir de él, Betty, lo platicábamos tú y yo fuera del aire. No es el petróleo en sí mismo, sino toda la cadena de productos que vienen a partir del petróleo. Y en estos momentos el canal de Hormuz está bloqueado, no cruza petróleo, más del 30% del petróleo que se distribuye al mundo no está cruzando, y eso pues evidentemente, además de disparar los precios del crudo, estará generando, creo yo, en un corto y mediano plazo, pues una crisis energética. Mi querido Alfredo Sagún, que hoy se incorpora con nosotros en esta cabina de W Radio. Buenos días, Alfredo, ¿cómo estás? Hola, Clau, muy buenos días. Buenos días, gracias por estar aquí, mi querido Alfredo. Les reconozco a los dos el enorme esfuerzo que hacen para estar aquí. Y bueno, platicábamos justo de esto que le decía a Betty, Alfredo, esta guerra que está generando un piso mínimo de crisis, lo voy a decir así, ¿no? Y las dimensiones serán tan grandes como los países se lo permitan, si establecen o no estrategias para liberarla, Betty. Es correcto. Bueno, creo que vale la pena comentar que eso pone en evidencia que, como todas las cuestiones en la vida, digo yo, tiene pros y contras, y este tema de la globalización funciona muy bien para muchas cuestiones, pero cuando hay estos conflictos en algunas zonas específicas, nos pone en evidencia cómo esta globalización de las cadenas de suministro, cuando tienen un problema, impacta a todo el mundo en mayor o menor proporción, algunas de manera inmediata y otras, como estaremos viendo de sus efectos en México, a mediano y largo plazo. Y dices bien, bueno, pues si una enorme mayoría del comercio petrolero pasa por el estrecho de Hormuz, y hoy estamos teniendo estos bloqueos, el impacto que podemos ver es pues que habrá regiones que tendrán menos suministro de petróleo, y en el caso de México particularmente, los derivados del petróleo, sobre todo las gasolinas, nosotros no las recibimos de Asia, sino particularmente de Estados Unidos. Okay. Sin embargo, claro que va a haber cambios a los costos, los impactos son directos a los costos. Ya estamos viendo ahorita este petróleo Brent que estaba en $75 el barril, alrededor de esa cifra, pues ahorita está ya alcanzando niveles de 90 y tantos y hasta 100. Sí. ¿Qué es lo que pasa entonces para México? Pues que si nosotros estábamos también la mezcla mexicana que se vendía en 53.6, creo que es lo que el costo, 90, y ahorita también está en 90, 80 y tantos más o menos, pues por una parte, que bueno,
que, bueno, pues vamos a vender más caro. Pero el tema es que las gasolinas también encarecen, entonces vamos a vender caro, tendremos un superávit con respecto a lo que se había presupuestado, pero al mismo tiempo también vamos a comprar bastante más caras las gasolinas. Entonces, aquí ese es el tema que quizá de manera más inmediata empecemos a discutir, a ver sus efectos en los aumentos a las gasolinas. Este gobierno federal pues tiene una política de mantener la gasolina en ciertos rangos, claro, para que evitando las alzas de picos de alzas. Habrá que ver cuáles van a ser las estrategias del gobierno federal, si van a hacer algún ajuste al impuesto, al IEPS, o simplemente seguirán haciendo estos acuerdos con los gasolineros para poder mantener los precios de la gasolina alrededor de 25 pesos. Y obviamente, pues a mí lo que se me ocurre y lo que he estado escuchando de otros analistas financieros es que precisamente en este diferencial positivo que podamos tener por la venta del petróleo, pues de ahí subsidiar para la venta de las gasolinas. Ya, bueno, podría ser, ¿verdad? Podría ser. Sin embargo, el gobierno federal, y esto es otro tema, pero creo que sí hay que verlo sobre la mesa, el gobierno federal está apostándole a los recortes, ¿no? A los congresos y a los ayuntamientos, después de que la presidenta dijera, no va plan A, vamos con el plan B, y pues vamos a hacernos de más recursos. ¿Para qué quieren tanto dinero? Pues bueno, hay políticas públicas que seguramente estarán aplicando para lo que resta del sexenio, que me parece que son años fundamentales para garantizar o la permanencia o los cambios, las transiciones. Alfredo, ¿cómo lo miras? O sea, es decir, ¿alcanzas a mirar un impacto de corto plazo, mediano plazo? Bueno, yo a corto plazo no le veo impacto. A corto plazo es corto plazo. Uh-huh. La verdad es que, bueno, a México sí le beneficia esta parte de exportación del crudo. Okay. Es un hecho. Y por otro lado, bueno, también coincido en que el incremento de la gasolina puede llegar a suceder. Afortunadamente México tiene una reserva en el IEPS, y ya lo anunció la Secretaría de Hacienda. Okay. Y seguramente estará blindando para que no suba o no se encarezca la gasolina hacia el público. Uh-huh. Y eso es importante porque así tienes un beneficio sí de exportación, y por otro lado con la reserva que tienes del IEPS puede resguardar para que no se incremente el precio de la gasolina y encarezca algunos productos como el transporte, bueno, algunos servicios como el transporte, que es algo que le pegaría muy fuerte a México, ¿no? Sí, claro, porque además no solamente es el transporte en el sentido laxo del transporte, sino porque el transporte pues implica esta cadena de suministros de la que hablabas, ¿no, Betty? Es decir, trasladar de un lado a otro, lo voy a decir de manera muy simple, pero tiene mucha más complejidad, trasladar de un lugar a otro algún producto implicaría el incremento de ese producto, además, que la gran mayoría de las veces impacta en la canasta básica. Es correcto, y por otro lado, también creo que el año pasado, por ejemplo, en 2025, el cierre, estaba especulado que la inflación cerrara más bajo del 3.6, del 3.5, y lo que sucedió fue que subió a 3.6. ¿Qué sucede con esta parte del estrecho de Hormuz? Es que sí creo que hay muchos productos que se importan para el tema agrícola, algunos derivados importantes del petróleo, que eso sí podrían encarecer muy fuerte la canasta pues básica, o se pueden encarecer especialmente el agro, ¿no? Entonces, te repito, por un lado, bueno, sí, México se va a favorecer con un incremento hacia la exportación del crudo. Por otro lado, Secretaría de Hacienda acaba de anunciar que sí tiene un resguardo para poder no incrementar la gasolina y beneficiar con esa parte pues, a los mexicanos y que no se encarezcan cosas. Pero por el otro lado, en el caso del estrecho, sí es un conflicto porque hay muchos derivados que se importan hacia toda parte del mundo. Tan solo el estrecho creo que se exporta creo que una tercia en el mundo de crudo y de derivados, y es un tema muy delicado. Si esto se alarga, sí podría llegar una consecuencia fuerte, ¿no? Como en los 80s que estaba la guerra de Irán contra Irak, sí, que hubo una consecuencia mundial,
Y hoy creo que, bueno, afortunadamente México tiene reserva para esa parte y poder sostener un poquito el precio de la venta del combustible. Bueno, muchos especulan que esta guerra no va a ser una guerra corta, que muchos aseguran que no le están saliendo las cosas como quería que le salieran a los Estados Unidos, y eso está complicando evidentemente las circunstancias. Ahora, no solamente estamos hablando de una guerra y el cierre del estrecho de Hormuz, sino de justo cómo otros países se están sumando como en bloques para entrar a este conflicto. Ya Emmanuel Macron hizo apenas la semana pasada, me parece, algunas declaraciones en torno a la carrera armamentista y el tema nuclear. China se ha mantenido calladito porque finalmente le convienen algunas cosas. Pero se va a tener que meter China porque la afectación más complicada del estrecho es el petróleo para China, ¿no? El petróleo para China, para India, para Pakistán, para Japón, para toda esa zona. Es muy delicado. Entonces, seguramente en poco tiempo estaremos hablando de que China se va a tratar de meter, de menos para tratar de resguardar o controlar que no explote más la guerra, en teoría, pero se va a tener que meter porque prácticamente importa la mayor parte del crudo o del combustible hacia China, ¿no? Sí, Betty. Japón. Sí, claro, por supuesto. Claro, y comentar que si bien estamos de acuerdo en que la afectación es indirecta y probablemente a mediano y largo plazo, la afectación tiene que ver no solamente con los costos directamente de la venta, más bien con el costo del petróleo, que ya dejamos establecido que eso de momento beneficia a México porque aumenta el importe de sus ventas por petróleo. Y la estrategia que se prevé para poder mantener los precios de la gasolina al consumidor en México, los posibles impactos van más allá de costos únicamente. Tiene que ver también con tiempos, porque obviamente el tema del bloqueo de este estrecho hace que se tengan que buscar nuevas rutas marítimas. Entonces estamos hablando de que en este tema del abasto de algunos productos, como bien dice Alfredo, tema de fertilizantes que de alguna manera son derivados del petróleo, plásticos que también son derivados del petróleo, podría estar afectado en los tiempos de entrega. Esto porque serán rutas obviamente más largas, porque hoy están obviamente después de tantos años de globalización, son rutas que han alcanzado su mejor versión en tiempos y costos, y entonces afectarlas, pues desde luego aumentará los tiempos, aumentará los costos, porque cuando ya lo hemos visto en épocas de pospandemia, en otros conflictos de otros temas también logísticos que ya hemos visto recientemente, las rutas marítimas se encarecen porque les encarecen, obviamente por ser riesgosas, les encarecen los seguros, etcétera. Claro. Entonces, aquí lo que vamos a ver también, entonces, repito, es sí, algunos otros productos derivados del petróleo y quizá de otras materias primas muy puntuales, sí, aumento de costos, pero sobre todo aumento en los tiempos que podamos estarlos recibiendo en México. ¿Ustedes consideran, Betty, Alfredo, que si bien es cierto, ya establecimos, ya me compartían, habrá un beneficio respecto de la exportación del petróleo, ¿no? Correcto. A México eso sí o sí le va a beneficiar, ¿no? Que ahí también entrarían temas de soberanía, ¿no? Es decir, sí, ¿a dónde nos dejan exportar? Porque también hay que decirlo, ¿no? Esta relación tensa que tiene México con los Estados Unidos y este mediano control velado que Estados Unidos está ejerciendo sobre nuestro país y las decisiones que tomamos respecto de a quién beneficiamos y a quién no, creo que también, pero es discusión para otra mesa, ¿no? Pero a ver, medianamente nos vamos a beneficiar con el incremento del precio del crudo, del petróleo, pero a ver, hay otro tema que también creo que si bien es cierto el comercio internacional de México está prioritariamente hacia los Estados Unidos, hay empresas que sí exportan hacia Europa.
¿Cómo vamos cómo estamos llevando eso? Hay empresas también que exportan hacia Asia. Correcto. Y creo que ahí habrá una afectación. ¿Lo han sentido ustedes? ¿Han recibido algún comentario de sus agremiados? ¿Algo que directamente estén mirando como líderes empresariales en torno a este tema? ¿Las exportaciones en este corto plazo se han afectado? Mira, en este corto plazo nosotros no tenemos a ninguna empresa que nos haya buscado para pedir ayuda o pedir auxilio con el tema de la exportación hacia otros países, hacia Europa, principalmente. Lo que sí es un hecho es que a nivel global todas las tasas de intereses se han ido reduciendo. Con esta guerra, porque la crisis es mundial, no es México, no es China, no es Europa. Lo que sí está sucediendo con esta parte es que van a tratar, ya no pueden reducir más las tasas de intereses. Por ejemplo, en México creo que ya vamos al 7%. Okay. ¿Qué es lo que va a suceder si la guerra se alarga? Es que van a tener que destapar otra vez las tasas de intereses para controlarla. O sea, hoy lo han tratado de hacer controlando la inflación. Pero con el tema de la guerra, pues ya no van a poder reducir las tasas de interés, se va a desplegar. ¿Y qué va a suceder? Pues que las inversiones van a ser frenadas, porque no va a haber dinero que les alcance para pagar los créditos caros, y no te hablo de México, a nivel global. Entonces, ese sí es un riesgo importante, el alargamiento de la guerra, y te hablo a nivel global. Desde luego en México es el mismo caso. Si se suben las tasas de interés, ya no van a poder controlar la inflación. Si el año pasado había una proyección del 3.5 y llegamos al 3.6, bueno, seguramente la inflación se destapará. Ese es el riesgo que yo veo importante para los exportadores y para México en general, que consiga dinero caro contra lo que esté sucediendo en la guerra. Oye, y Alfredo, y que eso también se refleja en lo local, o sea, hablamos de exportaciones e importaciones, pero estoy pensando en los más pequeñitos, ¿no? En las micro y pequeñas empresas que en estos momentos tienen una mediana posibilidad de acceder a créditos con estas tasas de interés que son relativamente bajas, pero que si se dispararan, pues entonces se paraliza absolutamente todo, ¿no? No hay crecimiento. Exacto. Sí, qué bien que lo mencionas, Alfredo, porque pues sí, estaba yo revisando algunos analistas que hablan precisamente de un escenario de estanflación, que quiere decir esta inflación que ya se está estancando, que parece que se está haciendo, no hay manera de revertirla a corto plazo. Y bueno, pues está relacionado precisamente con esta incertidumbre, que aquí lo hemos dicho para otros contextos, que cada vez que hay escenarios de incertidumbre, la inversión se frena. Y eso, pues, todo el tiempo estamos hablando de cómo hacer para que pueda haber más inversión local y extranjera directa, y pareciera que no podemos frenar impactos externos o internos de esta incertidumbre. Pero vaya, el tema siempre ha sido muy claro. Nosotros en la iniciativa privada tenemos la seguridad de que el inversionista siempre lo que busca son certezas, escenarios controlables, porque a falta de hay mucho riesgo y eso encarece todo. Entonces, sí, bueno, pues parece que ese también es un elemento que, de ser, como bien menciona Alfredo, este asunto de alargarse, también nos va a pegar en el crecimiento. Y se frenaría la inversión extranjera. Claro. ¿No? Si esto sucediera, se frena la inversión extranjera en todo el país. Sí, prácticamente en toda la República Mexicana. Esperemos que sea corto, que la guerra se acorte. Creo yo que sí tiene que intervenir China y Japón, Corea, porque son los efectos más importantes en esta guerra. Pero tú dices que intervengan para contener. Para contener. No para sumarse. No. Ojalá que no. Bueno, es que China lo declaró hace 2 semanas, ¿no? Uno de los líderes del gobierno chino decía, a ver, nosotros no vamos a disparar primero. Decía, me acuerdo perfecto porque me causó hasta ñáñaras la declaración. Él decía, nosotros no vamos a disparar primero, pero no vamos a permitir que haya un segundo disparo. Y esa es una amenaza
terrible, dura, así de o se aplacan, ¿no? Me acordé de la mamá con la chancla y de o le bajas, ¿no? Y bueno, nosotros reaccionábamos a la chancla, pero yo no sé si Estados Unidos, exacto, pero yo no sé si Estados Unidos e Israel vayan a reaccionar a ello. Ahora, quiero regresar a México y concentrarme en Querétaro. ¿Hay posibilidades de que en Querétaro tomemos medidas que nos protejan respecto de un escenario que no se avisora del todo favorable económicamente hablando? Sobre todo estoy pensando en las grandes y medianas empresas que están radicadas aquí en Querétaro. Si bien en el arranque del año se anunciaron buenas inversiones o reinversiones, eso no significa que esté comprada la garantía de esas inversiones para los próximos meses. Es un gran escenario con todas las inversiones que están llegando a Querétaro. A diferencia del país, a diferencia de otros estados, que sí han crecido. Por ejemplo, Monterrey y Guadalajara siguen pujantes. Pero Querétaro tiene algo espectacular. Una, tenemos un gobernador que vende muy bien, junto con el secretario de Desarrollo Económico. Sí. Y por otro lado, la mano de obra calificada, el sistema educativo que tiene Querétaro, las garantías que da el gobierno del estado, pues son básicas para que siga invirtiendo la gente. Y hoy hay una gran inversión anunciada por parte del gobernador, por parte de Marco Emprete, y que eso nos da a nosotros una gran tranquilidad, para poder seguir pensando en que las inversiones en Querétaro serán pujantes. ¿Y qué me da tranquilidad? Pues que no está frenando las inversiones en Querétaro. Las inversiones siguen llegando. Internacionales. Eso me da la garantía, o pensar, que entonces están apostándole a Querétaro con todo y la guerra. Ya. No están frenando inversiones, siguen creciendo. O sea, considerando a Querétaro como lo diré así, como impasse, como una pequeña burbujita en medio de lo que podría estar significando para otros estados de la República Mexicana. Correcto, digo, de todos modos, si la guerra continúa y todo, pues va a afectar a todo el mundo, ¿no? Claro. Pero hoy creo yo que las inversiones que están atrayendo aquí a Querétaro son importantísimas y que no están frenadas y que la economía sigue creciendo en Querétaro. Ya, muy bien, Betty. Creo que tiene también que considerarse cómo vaya a revisarse el TEMEC próximamente. Es probable que, porque así lo han expresado en diferentes medios, que también algunas inversiones, que aunque estoy de acuerdo precisamente con esta atracción que tiene el Estado porque se distingue de otras regiones del país en temas de seguridad, de Estado de Derecho, que es sensiblemente mejor por encima del promedio nacional. Esto lo hace especialmente atractivo, sumando lo que ya decía Alfredo, estas capacidades locales de talento, de infraestructura, todavía con necesidad de mejorar el tema de la transmisión de energía, pero bueno, comparativamente es un estado muy atractivo a la inversión, que a veces se ha frenado por los temores que hay como riesgo país. Claro, pero bueno, ya quienes hacen un análisis más puntual ven estas ventajas en Querétaro. Sin embargo, sí creo que algunas inversiones se han estado posponiendo hasta ver cómo van a quedar el tema arancelario a través de la revisión del TEMEC. Claro, que justo empezó esta semana, ¿no? Justo el día de ayer, me parece, comenzaron las revisiones a propósito del TEMEC, y la Coparmex ha declarado a nivel nacional que tienen confianza en que la revisión, pues simple y sencillamente vuelva a sentar las bases de una negociación que ha estado pujante entre México, Estados Unidos y Canadá, sobre todo en estos últimos años en los que México ha cedido algunas cosas, ¿no? A propósito de las exigencias de Canadá y Estados Unidos. Ahora, el escenario, y esto, me quedan 2 minutitos, pero rápidamente, en 1 minuto, ya que lo pusiste sobre la mesa, mi querida Betty, la guerra y la postura de Estados Unidos frente a la economía global, ¿modificará en algo las condiciones del TEMEC? ¿Lo alcanzan a ver así o hay esta confianza de que las cosas se van a mantener como ya hasta traíamos ahora? Tantos temas para revisar en el TEMEC que agregar uno más creo que no va a ir por ahí. Yo creo que
Las pláticas ya se han venido sosteniendo, ya se prevén algunos escenarios que habrá que llegar a negociar con fuerza. Por eso es que hemos pedido la iniciativa privada organizada a través de sus diferentes organismos cúpula que haya ese famoso cuarto de lado, ¿no? De al lado, para que toda esta gran experiencia empresarial pueda pues ir acercando también su óptica. Pero yo, ahora sí que a título personal, esperaría que no haya grandes cambios, que esto no desvíe mucho lo puntual que ya se ha señalado de modificaciones al TEMEC. Muchísimas gracias, mi querida Betty Hernández. Esta es tu casa. Gracias. Gracias. Alfredo. Sí, bueno, yo creo que el TEMEC seguirá avanzando y tenemos expectativas de que salgan bien. No dejamos de ser los vecinos de Estados Unidos. Claro. No dejamos de ser ya un punto muy importante para Estados Unidos en todo lo que hacemos. Por supuesto, creo que va a salir muy bien, ¿no? Y el tema ligado a la guerra, creo que el conflicto de Estados Unidos prácticamente es independiente al TEMEC contra lo que pueda suceder en la guerra, aunque por supuesto que afectará si esto se alarga, ¿no? Claro, sí, el tiempo, ¿no? El tiempo es la clave, claro. Muy bien, mi querido Alfredo, esta es tu casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros ya nos vamos al corte, son las 8:41 a.m. y regresamos con más información. No le cambie, usted está en la frecuencia correcta. Esto es W. Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Continuamos. Oiga, estamos ya de regreso, son las 8:47 a.m. y este tema que me parece a todos nos ocupa y nos preocupa, justo lo que platicábamos en la mesa, esta guerra entre Estados Unidos, esta guerra ocasionada entre Estados Unidos, provocada por Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Si bien es cierto, tiene algunos beneficios en cuanto a política se refiere, también está teniendo una serie de retos importantísimos a nivel internacional. Y parece que no, pero creo que el tema efectivamente está también poniendo muy nervioso al gobierno de los Estados Unidos y al gobierno mexicano. Y es que una serie de adaptaciones a la economía, por supuesto, que le vendría también a generar una crisis importantísima al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que, como usted lo sabe, en las últimas semanas ha estado insistiendo en este famoso plan B que está promoviendo a propósito de la reforma electoral. Como usted lo sabe, y aquí lo platicamos, la presidenta presentó apenas hace 2 semanas ya, que se presentó este plan A de la reforma electoral, la intención de hacer algunas adecuaciones a la manera en cómo se eligen a los representantes de los partidos políticos, particularmente aquellos que van por el voto, que van no por voto directo, sino por esta representación plurinominal y que proponía la presidenta Claudia Sheinbaum reducir considerablemente. También otro de los temas en esta reforma electoral es la reducción muy considerable del financiamiento de los partidos políticos, cosa que por supuesto que no ha gustado absolutamente para nada a los partidos políticos, sobre todo a los partidos políticos pequeños que en mucho dependen del financiamiento que ahora reciben. Poco o mucho les significa la posibilidad de sobrevivir. Luego de que el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista dijeran no vamos, aún siendo aliados de Morena, pues la presidenta presentó la semana pasada este plan B del que ha dicho pues habrá que insistir en el recorte de recursos para los estados desde sus congresos locales y sus ayuntamientos, cosa que tampoco ha gustado en lo local. Y hablo de Querétaro, seguramente esta tendencia de declaración está prácticamente en toda la República Mexicana, sobre todo en aquellos estados en donde la crítica es directa y se señalan a congresos locales como pues congresos poco productivos y muy caros. En el caso de Querétaro, estamos hablando de un congreso local
que está en el lugar número 10 a nivel república de los congresos más caros y menos productivos, según las declaraciones de la presidenta. Y en esta reforma electoral, pues por supuesto que hay varios detractores y hay varios que dicen, vamos con ello. Uno de ellos es la Coparmex. El presidente nacional de la Cámara Nacional de esta Confederación Patronal de la República Mexicana, Juan José Sierra Álvarez, declaró que la reforma electoral no es necesaria en estos momentos, que el gobierno de México debe de preocuparse y ocuparse en garantizar el empleo formal, dar certeza para las inversiones, generar desarrollo económico y, por supuesto, garantizar seguridad. Vamos a escuchar la postura del presidente de la Coparmex a nivel nacional en torno a esta reforma electoral que, si bien es cierto, es de carácter político, trasciende también a los temas económicos. El sector empresarial de México tiene la confianza de que se llevará a cabo la renovación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, afirmó Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Una revisión donde reconocemos que ha habido un gran esfuerzo del Gabinete Económico y del Gabinete de Seguridad. Están estas consultas, que es muy importante, y sí consideramos que es un tema que se va a revisar, no sabemos bien bajo qué condiciones, pero sí hay la confianza de que se renueve este Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, México y Canadá, una integración comercial que ya existe, que es difícil de deshacer esta integración comercial que existe con Estados Unidos y Canadá, sobre todo con nuestro gran socio comercial que es Estados Unidos. Y bueno, tenemos confianza que sí se dé la revisión, se renueve este Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, México y Canadá. Afirmó que cuentan con la confianza de que se llevará a cabo la renovación del acuerdo, aunque declaró que hasta la fecha se desconocen las condiciones que serán impuestas por Estados Unidos. Finalmente, apuntó que el 2026 será un año que deberá estar marcado por 3 condiciones: el crecimiento económico, la generación del empleo formal y certeza económica, misma que deberá ser otorgada gracias a la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio. Y esto que platicábamos un poco en la mesa, ¿no? No solamente el tema político que se atraviesa, sino esta postura frente al Tratado de Libre Comercio que existe entre México, Estados Unidos y Canadá, y que aquí lo platicábamos en la mesa empresarial, y que justo lo que busca es que garantice a través de ciertos acuerdos, pues la generación de empleo en la República Mexicana, y que nos permita a los mexicanos y mexicanas tener la certeza de una seguridad económica en este país que se ha visto presionado desde lo político a lo económico. Me refiero particularmente a esta relación entre Estados Unidos y México, que le ha significado pues presión importantísima al gobierno de Claudia Sheinbaum. El Tratado de Libre Comercio, que en estos momentos se está negociando o se está renegociando, se están reacomodando las reglas que ya existen y que podría significarle un beneficio directo a México hoy más que nunca, por las condiciones que ya platicamos en esta mesa empresarial. Alfredo Sagún, quien ya estuvo con nosotros, integrante, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, de la Canacintra, aquí en Querétaro, dice que justo esta entidad se mantiene como una de las entidades con mayor calidad laboral en toda la República Mexicana. Sin embargo, puso el dedo en la llaga y dice, es importantísimo que comencemos a pensar ya en la innovación y la tecnología. Tenemos que empezar la carrera que ya comenzaron otros, utilizando la tecnología para eficientar nuestros procesos productivos. Vamos con los detalles. Pese a que Querétaro es una de las ciudades con mejor calidad laboral, cuenta con ciertos aspectos que pueden mejorar para seguir siendo un lugar atractivo para el sector empresarial. Esto lo afirmó Alfredo Sahagún Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, Delegación Querétaro. Bueno, tienen que reforzar, muchas empresas están reforzando en el ámbito de innovación y tecnología. Sigue creciendo, las empresas siguen creciendo en innovación y tecnología, que es
algo muy importante. Apuntó que Querétaro cuenta con las instituciones necesarias para formar a profesionistas que estén a la altura de las necesidades que tienen las empresas hoy en día. Y finalmente detalló que Querétaro ha tenido un arranque complejo en materia del crecimiento económico. Actualmente se sigue trayendo inversión importante y se sigue manteniendo un crecimiento de 1.5 dígitos, de acuerdo con el presidente. Vámonos al corte, son las 8 de la mañana con 55 minutos. Tenemos que hacer un corte de estación, un corte comercial, y regresando tenemos mucho más información en esta jornada informativa. No le cambie, usted está en la frecuencia correcta. Escucha Así las Cosas Querétaro por doble. Así las Cosas, el número 1 en audiencia, análisis y credibilidad. Continuamos. Muchas gracias por permanecer con nosotros en sintonía. Son las 9 de la mañana ya con 1 minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana y arrancamos rápidamente con un resumen de lo que le estaremos compartiendo en el resto de este espacio. Arrancamos a las 8 de la mañana y ya el tiempo se nos está ajustando hasta las 10, así que vamos con un rápido resumen de lo que todavía está pendiente escuchar y revisar en este espacio informativo. Con el arranque de las negociaciones para la renovación del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, el presidente de la Confederación Nacional de la República Mexicana, patronal de la República Mexicana, el presidente de la Coparmex, dice que existe confianza para que se renueve este acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. La Secretaría del Trabajo alerta en el Estado sobre ofertas de trabajo que resultaron en fraudes. Dice que mantienen comunicación constante con la policía cibernética para alertar particularmente a los jóvenes, que son quienes desafortunadamente caen de manera mucho más fácil en estas empresas fraudulentas, que además no solamente caen en fraudes, a veces son desafortunadamente empresas o grupos delincuenciales que están reclutando gente para otros fines. Así tenemos varias personas desaparecidas en el estado de Querétaro, desafortunadamente. Y vamos con otras cosas. El municipio de Querétaro ha clausurado hasta 75 establecimientos en lo que va de este año, casi todos antros o bares. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero del 2026 se registraron varios delitos en contra de mujeres, todos ellos en materia de salud sexual o de violencia sexual. 6 víctimas de violación equiparada, 7 víctimas de violación simple, 15 casos de acoso sexual y 36 víctimas de abuso sexual en contra de menores de 17 años. Vamos a platicar de estas estadísticas un poco más adelante. La presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Grisel Muñiz, declaró que el 56.5% del presupuesto que solicita el Instituto Electoral corresponde al financiamiento de partidos políticos. Dice la presidenta consejera que lo que gasta el Instituto Electoral representa apenas el 0.4% del total de presupuesto de egresos del Estado de Querétaro, por lo que dice Grisel Muñiz, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro dista de ser un instituto caro, como lo han dicho en algunos momentos algunos representantes del gobierno federal, por supuesto, incluyendo a la presidenta de la República. En lo que va de la actual administración, se han hecho por lo menos 201 exhortos a propietarios de predios baldíos para que realicen la limpieza de estos espacios, de los cuales han impuesto alrededor de 15 multas, lo que ha significado 161,649 pesos de ingreso para el municipio. Lo confirmó la directora de normatividad de servicios públicos del municipio de Querétaro. Y en otras cosas más agradables, este fin de semana habrá equinoccio de primavera y ya se están preparando en la zona del pueblito, particularmente en la pirámide del pueblito, para recibir por lo menos a unas 5,000 visitantes que estarán justo asentándose en este lugar para tener
Mire, es muy común que ahí en la pirámide del pueblito se lleven a cabo este tipo de ceremonias para recibir el equinoccio de primavera, y dicen por lo menos unas 5,000 personas estarán llegando ahí a la pirámide del pueblito. En la información de carácter internacional, según un comunicado que ha compartido Israel, se anunció la eliminación de Ali Larijani, figura clave del régimen iraní desde hace décadas y actualmente jefe del Consejo Superior de Seguridad, así como un general de la milicia de los Guardianes de la Revolución. Si esto se confirmara, este sería un duro golpe para el régimen, ya que es una pieza clave de la República Islámica y uno de sus ideólogos. Irán hasta estos momentos no ha confirmado la información, pero este hombre es el blanco de mayor rango desde la muerte del líder supremo Ali Khamenei al comienzo de los bombardeos por parte de Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero. Así que de confirmarse, esto pondría en crisis la estabilidad interior de Irán frente a una guerra que está dando absolutamente con todo a Irán, a Teherán y a varios otros espacios, no solamente la capital, sino a varios otros espacios de este país. Y también en la información de carácter internacional, déjeme compartirle que en Ecuador se ha regresado desafortunadamente a esta condición de seguridad. Ya se había instaurado de nueva cuenta el toque de queda entre la gente porque llegó de nueva cuenta una ola importante de inseguridad, y policías y militares de Ecuador realizaron el día de ayer más de 250 detenciones, la mayoría por... Así las cosas. El número 1 en audiencia, análisis y credibilidad. Continuamos. Estamos ya de regreso en esta jornada informativa. Vamos con otras informaciones cuando son las 9 de la mañana, ya con 13 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Y estábamos platicando en el bloque anterior sobre estas proyecciones que hay en el país y particularmente en Querétaro respecto del crecimiento económico y respecto, por supuesto, de la generación de empleos en el estado de Querétaro. Una de las grandes preocupaciones es precisamente que las industrias, las empresas que llegan a Querétaro puedan significar una generación importante de empleo, porque justo eso es lo que distingue a Querétaro, una entidad en donde la generación de oportunidades pues se pueda mantenerse y que pueda significarle un beneficio a quienes habitamos esta ciudad. Si bien es cierto, para Querétaro el capital más importante ha sido la seguridad, también comienza a ser un capital importante, un activo importante, la generación de empleos bien remunerados, empleos especializados y que le permitan precisamente a la gente prometerse una calidad de vida pues distinta a la que pudiera estarse viviendo en otras partes de la República Mexicana. En este contexto hay una preocupación por parte de la Secretaría del Trabajo porque además se atraviesan temas en materia de seguridad. El año pasado se dio a conocer el caso de por lo menos 3 o 4, déjeme recordar, me parece que fueron 4 chicos los que fueron reclutados por empresas que se anunciaban en Facebook, en redes sociales y que estaban buscando gente que fuera a trabajar a lugares como Guadalajara o Monterrey. Y resulta que estos chicos se fueron en busca de esta chamba y ya no regresaron. En estos momentos hay uno de ellos que se encuentra todavía en calidad de desaparecido, si bien comenzó a circular una información en redes sociales que daba cuenta presuntamente de su hallazgo, pues la Secretaría de Gobierno no ha confirmado esta información y el chico se mantiene en calidad de desaparecido. Y esto fue a raíz de una convocatoria de una supuesta empresa que resultó pues no ser una empresa y que se especula sobre
la posibilidad de que haya sido un grupo delincuencial que está pues reclutando jóvenes de otras partes de la República Mexicana. Es por ello que la Secretaría del Trabajo alerta sobre esta necesidad de verificar los datos de aquellas empresas que están haciendo convocatorias a través de redes sociales. Dice, nosotros estamos permanentemente en contacto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía Cibernética para alertar justo a la población respecto de estas convocatorias en materia de búsqueda de trabajo que no son necesariamente legales ni oportunidades. Vamos a escuchar los detalles de esta información. Ante las recientes denuncias en redes sociales respecto a ofertas de trabajo falsas y que han puesto en riesgo la integridad de los jóvenes, la Secretaría del Trabajo del Estado de Querétaro ha buscado generar estrategias para prevenir que más personas sean víctimas de estas estafas. Lo aseguró Liliana San Martín Castillo, titular de la dependencia. Para que una empresa pueda participar con nosotros y podamos publicar sus vacantes en la plataforma de empleo, previamente nos tomamos toda la certeza de que cumpla con una regulación, no solamente en el tema laboral, sino fiscal. Entonces, una vez que esto se acredita, tiene la posibilidad de formar parte o de publicar sus vacantes con nosotros. De otra manera, no podríamos admitirla. Apuntó que los últimos casos que han sido reportados de esta naturaleza fraudulenta corresponden a ofertas laborales fuera del Estado, mientras que la dependencia le da prioridad a las ofertas laborales en nuestra entidad. Mencionó que han generado una colaboración con la Policía Cibernética y la Secretaría de Gobierno Estatal para poder monitorear este tipo de movimientos, aunque apuntó que al momento no han detectado casos recientes. Estos casos que se dieron a conocer pues son justo del año pasado, el 2025, que le comentaba, pues por lo menos 4 jóvenes se encuentran en calidad de desaparecidos, precisamente después de haber viajado a la ciudad de Guadalajara por esta presunta oferta de trabajo. Me parece que Guadalajara y Monterrey, hasta ahora desafortunadamente no se tiene comunicación con ellos, tampoco con la empresa, no hay ninguna pista que dé cuenta de que este haya sido un proceso legal y seguro. Así pues, la preocupación por parte de las autoridades para evitar que más personas caigan en este tipo de fraudes, pero sobre todo que caigan en las garras del crimen organizado. 9:18 a.m. y tengo otras informaciones. Desde la semana pasada hemos estado insistiendo en los datos, cifras que arroja el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, particularmente en temas de violencia de género. Y que es un tema muy desafortunado, muy sentido, muy doloroso, el que tiene que ver con el abuso sexual infantil. Y resulta que la semana pasada, Feminismo para Todas insistió en poner en evidencia las consecuencias que puede vivir una persona, una niña, un niño que es víctima de abuso sexual infantil. Nosotros no nos quisimos quedar con los testimonios porque eso sería vulnerar de nueva cuenta una condición y una historia ya de por sí dolorosa, pero sí vamos a las cifras. Y según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solamente en lo que va del año, en este 2026, se han registrado 36 carpetas de investigación por víctimas de abuso sexual menores de 17 años. Solamente en los 2 meses completos que va de este 2026. Hay muchos casos, desafortunadamente, en donde la justicia no alcanza a mirar el impacto de la agresión. Vamos a escuchar y regresamos para comentar. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en enero de 2026, en Querétaro reportan víctimas de violación equiparada entre infancias de 0 a 12 años, con 4 niñas y un niño, además de un adolescente de 13 a 17 años. En el mismo periodo también se documentaron casos de violación simple en un menor de 0 a 12 años y en 6 adolescentes. Los registros también incluyen víctimas de acoso y abuso sexual. En el primer delito se reportan 2 niñas de 0 a 12 años y 13 adolescentes. En el caso de abuso sexual se documentaron 15 víctimas de hasta 12 años y 21 adolescentes, lo que representa el mayor número de casos reportados en ese mes dentro de estos delitos.
Estas cifras reflejan los testimonios de infancias y familias del Estado que reciben acompañamiento de la colectiva Feminismo para Todas. Entre ellas se encuentra el caso de una madre que denunció abuso sexual contra su hija durante varios años de su infancia y que señala que la carpeta de investigación permanece sin avances. También se documenta el relato de una sobreviviente de violencia sexual que señala que el proceso de denuncia ha implicado traslados entre oficinas de la Fiscalía y la repetición de su declaración en distintas ocasiones. La joven indicó que el caso, en el que también está involucrada su hermana, se mantiene abierto desde hace casi un año mientras esperan que se emita una orden de aprehensión contra el presunto agresor. La colectiva dejó clara su posición respecto a las instituciones. Cuando las víctimas acuden al Estado en busca de atención, lo que reciben frecuentemente no es lo que necesitan ni lo que ellas piden puntualmente, sino lo que las instituciones consideran suficiente. Aseguran que esto ocurre muchas veces porque las instituciones no cuentan con las capacidades ni las herramientas, tampoco la sensibilidad, la empatía ni la voluntad política necesaria para atender a las víctimas de violencia, de forma que no reconocen los contextos de las mujeres que denuncian, no comprenden la complejidad de las violencias que viven y en lugar de escuchar a quienes acompañan estos procesos desde hace años, se imponen decisiones desde el poder institucional. Cuando las víctimas acuden al Estado en busca de atención, lo que reciben frecuentemente no es lo que necesitan ni lo que ellas piden puntualmente, sino lo que las instituciones consideran suficiente. Se les ofrecen respuestas parciales, burocráticas o simbólicas que no responden a la gravedad de la violencia que enfrentan. Esto ocurre muchas veces porque las instituciones no cuentan con las capacidades ni las herramientas, tampoco la sensibilidad, ni la empatía, ni mucho menos la voluntad política necesaria para atender a las víctimas de violencia machista. Mire, es muy terrible hablar de este tipo de cosas, sobre todo porque estamos involucrando a menores de edad, que pues si una mujer o un hombre en una condición de vulnerabilidad medianamente se encuentra justo eso, vulnerado, vulnerada, ahora imagínese en la condición de un menor de edad, de una niña de 10, 12, 14 años. Cuando hablamos de violación equiparada, este delito sexual cometido a veces sin violencia física explícita, pues hablamos precisamente esta condición de abuso que no le permite, es decir, es un abuso que no necesariamente, como lo dice la definición de este delito, no necesariamente involucra violencia a la hora de ejercerlo. En muchas ocasiones se ejerce, por ejemplo, cuando una mujer le han dado alguna sustancia y se encuentra dormida o se encuentra en una condición de confusión mental y entonces es cuando abusan sexualmente de esta persona. Entonces se aplica usualmente en menores de 12, 14 o 15 años dependiendo pues de la legislación, pero por lo general esta condición de violación equiparada es justo aplicable para personas menores de edad, cuando la persona no tiene la capacidad de comprender el hecho o no se puede resistir. Es lo que le decía, cuando hay una condición de inconsciencia, cuando las mujeres son emborrachadas, por ejemplo, cuando una persona se encuentra en una condición de discapacidad, cuando están dormidos. Eso es, me parece, una de las condiciones más terribles de este tipo de abuso, la violación equiparada, porque vulnera doblemente a una persona ya de por sí vulnerada porque se encuentra en una condición de inconsciencia o una condición de incapacidad o una condición de sueño. Y mire, a diferencia de la violación común, lo entrecomillo, en la violación equiparada, el consentimiento de la víctima menor de edad no elimina el delito. Esto es bien importante decirlo. Por eso, hablar de violación equiparada implica una mirada mucho más profunda de lo que estamos
advirtiendo en materia de delitos sexuales en el estado de Querétaro. El tiempo ya me alcanzó, 9:25 a.m. Tengo que hacer un corte rápidamente, pero a mí me gustaría que con este tipo de informaciones dejáramos una semillita en usted. No se trata de hablar de los delitos sexuales como una condición informativa, como una nota más. Me parece que tenemos que comenzar a hablar de las violencias en contra de las mujeres y las niñas para identificarlas, para protegernos entre nosotras, pero sobre todo para aquellos varones que han pasado por alto la condición de violencia de género, vayan tomando conciencia. Yo insisto en que los temas de las mujeres no son temas exclusivos de las mujeres. Se tienen que involucrar sí o sí los varones. Este mundo lo hacemos entre los dos. Y en materia de violencia de género, creo que hay que insistir en ello. Solamente convenciendo a los varones, que la gran mayoría de las veces son los ejecutores de la violencia, solo así vamos a poder detener esta condición que vulnera a mujeres y niñas en toda la República Mexicana. Voy al corte. Así las cosas. El número 1 en audiencia, análisis y credibilidad. Continuamos. 9:32 a.m. ya en el tiempo del centro de la República Mexicana, y todavía se nos quedó pendiente información en el pasado bloque. Y fíjese que hablando del municipio y de las acciones que están ejecutando en los últimos meses a propósito de una serie de conflictos que se han presentado desafortunadamente en el municipio de Querétaro, que tiene que ver con la inspección, con los temas de seguridad. Ya le decía yo, lo que sucedió en Cantaritos, desafortunadamente, fue una de las lecciones, me parece, más dolorosas para la administración municipal y para el gobierno estatal, no solamente por un tema de seguridad, es decir, la seguridad se vio severamente vulnerada durante esa jornada que dejó como saldo una cantidad importante de personas asesinadas luego de que un grupo armado entrara a este restaurante que estaba muy cerca del centro histórico. A partir de ahí se establecieron una serie de protocolos, se reajustaron algunos protocolos en materia de seguridad, sobre todo con restaurantes, antros y bares, a los que les han impuesto una serie de medidas que lo que buscan es justo garantizar la seguridad de los comensales, de los clientes y del resto de la población que tiene de alguna manera cierta cercanía con esos lugares, con esos espacios. El municipio ha clausurado por lo menos unos 75 establecimientos, bares, cantinas, antros. La administración ha ejecutado una serie de protocolos de visitas para tratar de garantizar precisamente que estos lugares cumplan con toda la reglamentación y que garanticen, insisto, seguridad para sus clientes, para sus comensales, para sus visitantes. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de Juan Carlos Arreguín, quien es, como usted lo sabe, el secretario técnico de la Secretaría de Gobierno del municipio de Querétaro. Son 10.678 visitas que ha realizado la Dirección de Inspección a todo tipo de establecimientos en la capital queretana. Esto en lo que va de la actual administración, de las cuales 2.876 son visitas a antros, bares o cantinas y se han iniciado 86 procesos administrativos, afirmó el secretario técnico de Gobierno Juan Carlos Arreguín. Especificó que 75 establecimientos de este tipo han sido clausuras. Explicó que los procesos administrativos pueden incluir multas económicas. Pues permanente, estamos trabajando de manera frecuente para garantizar, como lo instruyó Felifer Macías, que los espacios de diversión sean espacios seguros, que sean espacios en orden, porque la emisión de una licencia de funcionamiento nos garantiza que al menos hay un dictamen previo de protección civil, y esas condiciones a todos pues nos dan cierta presunción de que el establecimiento cuenta con las condiciones mínimas para que la gente, nuestras familias, nuestros jóvenes se están divirtiendo en un lugar
digamos, seguro. Añadió que está activa la aplicación Cierre Digital, con la cual monitorean que los antros, bares o cantinas cumplan con el horario de cierre de su licencia de funcionamiento. De lo contrario, pueden ser acreedores a algún tipo de sanción, desde lo administrativo hasta lo económico. Y efectivamente el tema es un tema de seguridad, y ante los embates en materia de inseguridad o de seguridad, dependiendo de los lentes que nos pongamos, pues la administración municipal está manteniéndose alerta con estos protocolos de revisión, de verificación de estos espacios, en donde también están verificando y están discutiendo temas que tienen que ver con el recurso. Es en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. La presidenta del instituto, Grisel Muñiz, ha insistido en que este organismo electoral no es un organismo electoral que presuma de oneroso. Dice Grisel Muñiz que los recursos que recibe el Instituto Electoral son recursos más que suficientes, que una parte importante de ese recurso, poco más del 50%, es un recurso que se destina a los partidos políticos. Y asegura Grisel Muñiz que luego entonces el resto del recurso que se ejecuta desde el Instituto Electoral es un recurso que en realidad no supera, no llega ni siquiera al 1% del total de egresos que registra el Estado de Querétaro. Por supuesto que toda proporción guardada, pues lo que gasta un gobierno estatal no se va a comparar jamás con lo que gasta un instituto electoral, aunque hay que decir, el presupuesto del Instituto Electoral siempre ha sido en números escandaloso, aunque dicen las autoridades electorales que está perfectamente bien justificado el recurso que está recibiendo este Instituto Electoral. Por lo pronto, dice Grisel Muñiz, y esto en respuesta a las críticas, insisto, que ha estado vertiendo la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en torno a estos institutos electorales que dice tienen muchos privilegios y que los recursos económicos han significado una violación garante a esta austeridad republicana que está promoviendo el gobierno federal, y que también ya tienen la mira. Los institutos electorales a nivel república están en la mira de la presidencia de la República, que insiste en que este plan B a propósito de la reforma electoral implicaría recortes importantes para no solamente los congresos y los ayuntamientos, sino también los famosos OPLES, estos órganos operadores electorales locales. Vamos a escuchar por lo pronto las declaraciones de Grisel Muñiz, presidenta de este Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Con un presupuesto de egresos equivalente a 261,540,064 pesos, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro equivale al 0.4% del presupuesto total de egresos en todo el estado. Esto lo afirmó Grisel Muñiz, presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Los institutos electorales gestionamos el recurso de los partidos políticos. Es decir, en nuestro caso, por ejemplo, el 56.5% del presupuesto que solicita el Instituto Electoral del Estado de Querétaro corresponde al financiamiento público destinado a partidos políticos. Entonces, esto también siempre hay que tenerlo en consideración, porque también habla de la movilidad de nuestro padrón electoral, que es parte de la fórmula para el financiamiento público. Por eso también vemos que incrementa en año con año, ¿no? Eso hay que tenerlo en radar. Una cosa es lo que se le destina a los institutos electorales y lo que nosotros gestionamos como instituto para el financiamiento público, que lo que hacemos es transferirlo de manera inmediata a los partidos políticos. En este mismo sentido, detalló que el 56.5% del presupuesto que solicita el IEC está destinado a ser distribuido hacia los partidos políticos, por lo que no es ejercido directamente por el instituto. Por otro lado, aseguró que en Querétaro no existen casos, como han sido denunciados en otras entidades, de personas del Instituto Electoral que ganen más que la presidenta Claudia Sheinbaum. Vámonos al corte, 9 de la mañana con 40 minutos ya en el tiempo del centro. Regresamos para prácticamente ir cerrando esta jornada informativa, hoy de martes que parece viernes. No es cierto, martes que parece lunes. Insisto, el miércoles ya va a ser viernes. Bueno,
Por ahora, vamos al corte. Así las cosas. El número 1 en audiencia, análisis y credibilidad. Continuamos. Son las 9:46 y estamos prácticamente en el cierre de este espacio informativo. Vamos rápidamente con las informaciones que nos han quedado pendientes en esta mañana de martes 17 de marzo. Y vamos con temas que tienen que ver justo con el municipio de Querétaro. La Secretaría de Medio Ambiente ha iniciado ya un programa piloto en el primer cuadro de la ciudad de Querétaro para capacitar a propietarios de negocios en el manejo de residuos. Y es que de repente, como que se le hizo fácil a la gente sacar su basura ahí a la esquina. Ojo, hay que recordar que el municipio estableció un protocolo de, digamos, de contrato de servicio de basura para los negocios medianos y grandes. Resulta que si usted tiene un restaurante o un bar o incluso un lugar en donde vende gorditas, un espacio pequeño o medianamente grande, pues se tiene que pagar por la recolección de basura. Pero mucha gente dejó de hacerlo y entonces el manejo de residuos no ha sido el óptimo en los últimos meses. Así que el municipio ha comenzado con este periodo de prueba piloto para justo capacitar a la gente, a los dueños de negocios, para que no dejen el manejo de residuos ahí ahí se va, digamos. Lo que están buscando es que estas capacitaciones le ayuden a los restaurantes a buscar el mejor manejo de los residuos, de la basura, incluyendo, por supuesto, el reciclaje y el manejo de desechos orgánicos. Escuchemos. La Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Querétaro inició un programa piloto en el primer cuadro de la ciudad para capacitar a propietarios de negocios en el manejo de sus residuos. La titular de la dependencia, Guadalupe Espinosa, informó que las capacitaciones se dirigen a restaurantes ubicados en el primer cuadro de la ciudad. Durante las sesiones se brinda información sobre separación de residuos, reciclaje y manejo de desechos. Nos estamos apoyando con la parte de el tema de educación ambiental y acercando a los negocios opciones para que ellos puedan separar y reciclar sus residuos. Las acciones se realizan en coordinación con la Superintendencia del Centro Histórico como parte de la estrategia municipal relacionada con el manejo de residuos. La autoridad municipal señaló que se busca que los negocios cumplan con los horarios de recolección y cuenten con un contrato con el municipio o alguna empresa particular certificada para la disposición de residuos correctamente y no los dejen en la vía pública afectando la imagen urbana y al medio ambiente. El programa se aplica como piloto y se analiza su implementación en otras delegaciones durante la segunda mitad del año. Y bueno, pues esta que es una información que a lo mejor a usted le interesa porque el fin de semana pues va a haber actividades en la zona del Pueblito, acá en Corregidora. Resulta que cada año pues la gente viene precisamente a la pirámide del Pueblito a hacer ceremonias de equinoccio de primavera. ¿Cuáles son los lugares que la gente por lo general visita aquí en Querétaro? Pues está la Peña de Bernal, que es tradicional y cada 21 de marzo la Peña de Bernal se convierte en uno de los sitios turísticos más visitados de la zona de Querétaro, particularmente por el tema del equinoccio. Ahí la Peña de Bernal. También están promoviendo el municipio de Tolimán, en donde también hay una serie de tradiciones, hay capillas familiares, hay un chorro de cosas bien bonitas ahí en Tolimán que han sido poco explotados turísticamente hablando, y este año en particular están promoviendo Tolimán como un lugar que puedes visitar durante el equinoccio de primavera. Pero también la pirámide del Pueblito es otro lugar altamente visitado, y sobre todo luego de que se rescatara este espacio. Usted cuando llegue a la pirámide del Pueblito va a encontrar efectivamente una pirámide que me parece su origen es chichimeca, pero en la punta de la pirámide, fíjese que por casualidad, hace muchísimos años, porque ese predio era un predio particular, y resulta que la persona, el particular que compró ese terreno, pues empezó a construir en la punta del cerro, lo que parecía un cerro, y entonces construyó una casa que se quedó a la mitad.
no terminó de construirse. No es una casa como una casa del centro, por supuesto, es una casa de 4 paredes, un cuadro que pues es muy al estilo de las casas que se construían en los ranchos en aquellos entonces, y pues quedó a la mitad, no está construida completamente, porque resulta que fueron descubriendo que ese cerro no era un cerro. Se fue destapando la vegetación a propósito de la construcción y descubrieron que era una pirámide. Y es que en el municipio de Corregidora hubo un asentamiento importante, si mi memoria no falla, chichimecas, que se asentaron ahí y que luego pasaron a otras partes de la República Mexicana. Hay una larga tradición y profunda tradición indígena en aquellos lugares, aunque ya no haya hablantes. Este fin de semana, entonces, 21 y 22 de marzo, el equinoccio de primavera también será visitado, será recibido más bien en la zona arqueológica El Cerrito, ahí en el pueblito Corregidora. La zona arqueológica El Cerrito permaneció cerrada este lunes y martes, pero abrirá sus puertas el próximo miércoles 18 de marzo y está lista para recibir a más de 5,000 visitantes durante el fin de semana del 21 y 22 de marzo. Tanto el sábado como el domingo habrá diferentes actividades para darle la bienvenida al equinoccio de primavera. De las 11:30 a las 12:30 horas van a realizar una ceremonia y van a bailar los concheros. Posteriormente, de 12:30 a 1:30 de la tarde, habrá música prehispánica y de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde van a ofrecer un taller familiar de pitarra tolteca. La pitarra tolteca es un juego de destreza mental que consiste en un tablero cuadrangular de 40 centímetros para colocar estratégicamente 24 fichas, 12 rojas y 12 amarillas. Uno de los jugadores está a cargo de las fichas rojas y es el que inicia alternando con el otro jugador. Es así que en este taller se podrá enseñar a jugar a los interesados. Además, los visitantes podrán recorrer toda la zona arqueológica para cargar la energía necesaria. Bueno, dice Montserrat que para cargar la energía necesaria, mire, yo no sé si visitar una zona arqueológica nos ayude a cargar energía. Lo que sí es que pues es un buen momento, es un buen pretexto para visitar aquellos lugares que comúnmente no visitamos o no conocemos. Insisto, ahí está la Peña de Bernal, está la pirámide del pueblito y está Tolimana, que es justo uno de los lugares que poco se promueve turísticamente, pero que tiene cosas extraordinarias. ¡Ya nos vamos! ¡Ay, qué barbaridad! El tiempo se me fue rapidísimo, mi querido Cris. Ya son las 9 de la mañana con 54 y seguro que nos va a alcanzar el 55. Yo le agradezco a usted que haya permanecido en sintonía con W Radio en esta señal, el 1310 de amplitud modulada y el 90.1 de frecuencia modulada en la zona conurbada de esta zona metropolitana de Querétaro. Gracias, Cristian García, en controles técnicos y producción. Yo soy Claudia Ivonne Hernández Torres de este lado del micrófono y le espero el día de mañana en punto de las 8 de la mañana por la misma frecuencia, por supuesto, por la de W Radio. Que tenga un excelente día, que este martes sea martes y que no parezca lunes. Hasta mañana.